Muy buenas noches, docente, compañeros. Mi nombre es Verónica Pozo, estudiante del tercer semestre de la Tecnología del Laboratorio Clínico de la Universidad Metropolitana de Quito. En mi caso voy a realizar la presentación del cuadro clínico sobre la esclerodermia sistémica y el síndrome de Sjögren. A continuación vamos a hablar inicialmente de la fisiopatología de la esclerodermia sistémica. La esclerodermia sistémica se caracteriza por una triada fisiopatológica fundamental sobre el daño vascular temprano, desregulización del sistema inmunitario y una fibrosis progresiva de la piel y órganos internos. Su interacción constante genera un ciclo progresivo de inflamación y acumulación excesiva de colágeno. Tenemos los pilares fundamentales de la fisiopatología de la esclerodermia sistémica, como su alteración y daño vascular en su fase inicial. Las células endoteliales sufren apoptosis temprana por causas desconocidas. Esto provoca la liberación de citocinas y factores de crecimiento, como el endotelial vascular, que es el VEGF. En consecuencia, se altera el tono vascular, provocando el fenómeno de Raynaud. Aumenta la permeabilidad y ocurre una remodelación anormal con obliteración de la luz de los capilares pequeños. El daño endotelial libera el DAMPS, que son los patrones moleculares asociados al daño, y autoantígenos que activan tanto al sistema inmunitario innato como al adaptativo. Se produce un infiltrado de células moleculares de los linfocitos T y los macrófagos, y la liberación masiva de citocinas proinflamatorias como la interleucina CL6, que perpetúan el ciclo inflamatorio y estimulan los fibroblastos. La fibrosis tisular es la célula detectora principal de la enfermedad en el fibroblasto, estimulando por factores como el TGF-beta, que esto significa el TGF-beta es el factor de crecimiento transformante beta. El fibroblasto se activa de forma sostenida. Quiere decir que esto se desencadena en una sobreproducción y depósito excesivo de proteínas de la matriz extracelular, especialmente en el colágeno tipo 1 y 3, lo que da lugar al engrosamiento y endurecimiento característica de los tejidos. A continuación voy a mencionar los exámenes más relevantes o importantes para el diagnóstico de la esclerodermia sistémica. Las pruebas anticuerpos antinucleares son las más importantes para poder diagnosticar este tipo de patologías. En primer caso suele encontrarse la prueba ANA, que son anticuerpos antinucleares, que es positiva en un 90 a 100% de los casos. Si el ANA es positivo, se solicitan anticuerpos específicos. Dentro de estos, el anti-SL70 es el anti-topoisomerasa 1, altamente específico para la ES cutánea difusa, que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad pulmonar. Los anticuerpos anticentrómero ASA es el marcador característico de la ES cutánea limitada, que se asocia con un mayor pronóstico cutáneo, pero mayor riesgo de hipertensión pulmonar. El anti-ARN polimerasa 3, asociado a la forma difusa, en un inicio rápido del engrosamiento de la piel y un mayor riesgo de crisis renal de la esclerodermia. Los marcadores de inflamación generales son el BSG y el PCR, la velocidad de la sedimentación globular y la proteína C reactiva, que pueden estar elevadas en fases tempranas e inflamatorias. A continuación hablaremos sobre la fisiopatología del síndrome de Sjögren, que se define como una epitelitis autoinmune, donde el sistema inmunitario ataca y destruye progresivamente las glándulas exocrinas, principalmente las lagrimales y las salivales, provocando el síndrome seco. En individuos con predisposición genética asociada con genes HLA, factores externos como infecciones virales, se activan las células del epitelio glandular. Estas células epiteliales dejan de ser espectadoras y se vuelven activas, liberando citocinas proinflamatorias. La activación del sistema inmunitario. Se activan las vías del interferón y las células dendríticas,
que perpetúan el estado de alerta del organismo. Su inmunidad adaptativa se produce una infiltración masiva de los linfocitos T, especialmente el CD4 y linfocitos B en el tejido glandular. La inflamación crónica causa daño por dos vías principales, que es la destrucción estructural. Los linfocitos infiltrados destruyen el epitelio secretor, lo que lleva a la atrofia de la glándula, y el bloqueo funcional, que se produce anticuerpos como los antirreceptores muscarínicos, que bloquean las señales nerviosas necesarias para que la glándula secrete saliva o lágrimas, inclusive antes de que la glándula esté totalmente destruida. Las pruebas de laboratorio o las pruebas de anticuerpos específicas para la detección del síndrome de Sjögren son los exámenes más determinantes, como la que tenemos a continuación, que es el anti-Ro-SSA, que se presenta aproximadamente del 60 al 80% de los pacientes, que es el marcador más importante incluido en los criterios de clasificación. El anti-LA se encuentra presente en cerca del 40% de los casos, generalmente junto al anti-Ro, y refuerza la sospecha diagnóstica. El factor reumatoide FR positivo en una gran proporción de pacientes, hasta el 50%, inclusive en ausencia de artritis reumatoide. Los anticuerpos antinucleares ANA positivos en un más de 80% de los afectados, generalmente con un patrón moteado. A continuación vamos a hablar sobre sus mecanismos moleculares. La patogénesis molecular se centra en la señalización aberrante de las citoquinas. El TGF-beta es el mediador principal que induce la transición epitelio-mesenquina y producción masiva de colágeno. El interferón tipo 1 es crucial en Sjögren, activando genes estimulados por IFN. El ET1 y PDGF impulsan la busculopatía fibropolifética en la esclerodermia. Sus mecanismos celulares. La interacción disfuncional entre estos tipos celulares son claves. El miofibroblastos son las células efectoras persistentes que no entran en apoptosis, generando fibrosis tisular irreversible. Las células endoteliales sufren apoptosis y transición a células mesenquimiales, reduciendo la densidad capilar. Los linfocitos T y B infiltran glándulas exocrinas en piel, perpetuando la respuesta autoinmune. Los mecanismos sistémicos. La progresión de la enfermedad afecta la homeostasis global mediante dos procesos paralelos, como la fibrosis multiorgánica, que afecta a la piel, pulmones y tracto gastrointestinal, la falla glandular exocrina, que es la destrucción progresiva de acinos salivales y lagrimales, y la vasculopatía, que es el fenómeno de Raynaud y riesgo de hipertensión pulmonar. La integración al síndrome de sobreposición. Es un vínculo fisiopatológico. La esclerodermia y el Sjögren no son entidades aisladas en este caso, comparten una raíz inmunológica en común. El microambiente inflamatorio crónico de la esclerosis sistémica predispone a la infiltración linfocitaria glandular secundaria. El nexo en común entre ambas patologías converge en la activación de linfocitos B y la presencia de anticuerpos específicos que marcan el fenotipo clínico del paciente. Cadenas de causa y efecto. El evento inicial. El daño endotelial y pérdida de tolerancia inmunológica ante estímulos genéticos ambientales. Su respuesta intermedia es la liberación masiva de citoquinas profibróticas y la infiltración linfocítica. Desenlace clínico, la esclerosis cutánea, que es la causa de la alimentación motora, y la atrofia glandular, que es la causa de la xerostomía. Su correlación clínica analítica, que el diagnóstico no solamente se basa en síntomas, sino en la valoración de los biomarcadores, en este caso el Raynaud más la sequedad, y la analítica el ANA más el anti-C L70, que es un diagnóstico específico y claro para estas dos patologías. Cada resultado reportado en el laboratorio refleja un evento molecular específico que está ocurriendo en los tejidos del paciente. Sus parámetros anticuerpos antinucleares. Su definición: anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en el núcleo celular.
en parámetro anti-CSL70 y topoisomerasa 1, son anticuerpos específicos contra la enzima DNTA topoisomerasa 1. Su correlación con la biopsia glandular. La prueba confirmatoria final demuestra la expresión biológica en el laboratorio de anatomía patológica. En los hallazgos tenemos agregados de 50 igual o mayor a linfocitos. Su significado es la confirmación de la infiltración linfocitaria, justificando la serostomía clínica. En conclusión, en este caso, demuestra que la clínica y el laboratorio son inseparables. El diagnóstico de un síndrome de sobreposición se basa en entender que el daño que vemos en el paciente, como la esclerodermia sistémica y el síndrome de Sjögren, tiene un origen molecular detectable y cuantificable mediante estas pruebas analíticas. Las dos patologías, tanto el síndrome como la esclerodermia, son enfermedades que no tienen cura, y de ahí la importancia y la relevancia de los exámenes de laboratorio para poder dar un diagnóstico adecuado y preciso para que el paciente pueda recibir tanto su tratamiento y poder mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.